República Argentina, recibimos con mucho gusto a nuestros amigos de Legal NEA. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Ahí está, bueno, con nueva presentación, y con nuevos... Ya se sacaron los barbijos ya. Ya están, Ya, claro, ya están sin había barbijo, terminado la pandemia. Bueno, y con no nuevas caras, pues ya nos acompañaron en varias oportunidades, pero bueno, dado el contexto, son dentro del estudio quienes más saben y más trabajan con casos vinculados a familia y entre ellos violencia de género. Así que muchas de las cosas que nos están planteando los oyentes y los televidentes seguramente van a poder tener al menos una orientación en este momento. Así que Tere, te pido que algunas cuestiones que veas que puedan ser contestadas se las traslademos. Está la doctora Carla Rodríguez. ¿Cómo estás, Carla? Hola, bienvenida. ¿todo bien? Saliendo un poco de lo que es la rutina para acompañarnos, gracias. Y Fabián Gaitán, que también es integrante del equipo de Legal NEA, pero además tiene su paso por un juzgado que, entre otras cosas, también trataba cuestiones de familia, así que nos va a poder contar esa parte que uno dice, ¿y qué hace la justicia? Bueno, él nos va a poder también contar, al menos en general, cómo son estos procesos. Hay una pregunta que te hago primero, Carla, porque justo antes una persona que está atravesando una situación de violencia contó que fue a la comisaría séptima. ¿Cómo era, Tere? ¿Fue a la comisaría a hacer la denuncia? Sí, a la séptima. Y le dijeron que no le podían golpes. tomar porque no tenía golpes. O sea, No tenía ningún tipo de No tenía ninguna marca. señales de alguna agresión física. A ver, ¿cómo? Perdón, ¿qué? esta es una persona a quien desde el Consejo de la Mujer le aconsejaron que vaya a hacer la denuncia. Entonces Claro, ella, siguiendo lo que le propusieron desde un organismo estatal que en teoría atiende este tipo de casos, fue a la comisaría y quiso hacer la denuncia, pero no se la tomaron. La pregunta es entonces, ¿qué pasa? No en esos casos. ¿Es obligación que en cualquier comisaría le tomen a una persona una denuncia por violencia de género? Sí, están en la obligación de hacerlo. No hace falta que la persona presente golpes porque puede ser que se haya animado a hacer la denuncia actualmente y los golpes vengan de hace mucho tiempo atrás. Y además de eso, cuando una persona va a hacer una denuncia por violencia, también tiene un objetivo preventivo, porque justamente las medidas cautelares, no hace falta que se presente una prueba, una fotografía, un golpe. Al tener un objetivo preventivo, lo que se hace es evitar un mal a futuro. Por eso, al ser un funcionario público, un policía tiene que tomarle la denuncia. No importa si no es la jurisdicción, no importa si es una comisaría que no es del barrio o lo que sea, porque muchas veces la policía no quiere tomar la denuncia porque no soy de tu jurisdicción, así que no te puedo tomar o lo que sea. Claro. Siempre hacen eso. O sea, es una práctica frecuente, porque hay 2 comisarías para la mujer, ¿no? Acá me decían, bueno, pero que vaya a las comisarías de la mujer. Pero ¿eso es, digamos, una excusa suficiente para que en cualquier comisaría no te tomen la denuncia? Es que ni siquiera te quieren tomar denuncia en la comisaría de la mujer. Ya me pasó muchas veces que fui con la víctima y no le querían tomar la denuncia porque, no sé, por ejemplo, porque no son familiares las dos personas, la víctima y el victimario. No conviven juntos, así que no le podemos tomar la denuncia porque es solo para violencia familiar. Eso es una excusa. Ellos tienen la obligación de tomar la denuncia, vivan o no vivan juntos, porque la persona está sufriendo violencia, está siendo hostigada de alguna forma. Me pasó con muchos casos, por eso digo que lamentablemente es algo normal, algo que pasa mucho. Que... O sea, y le pasa a gente que va acompañada, en este caso de su abogada, y cuando te dicen eso, ¿vos crees que es por desconocimiento o porque hay una bajada de línea de decir, no sé, achiquen la cantidad de denuncias que se reciben? Y puede ser que sea eso último que mencionás, o puede ser también que las personas no quieren trabajar o lo que sea. Me tocó en una comisaría de la mujer llamar al juez y avisarle que estoy en una comisaría y que no me quieren tomar la denuncia. Tuve que llamar al juez, a la juez también, porque fueron 2 veces distintas con un juez y una jueza. Y las 2 veces tuve que estar llamando para que puedan tomar la denuncia. Me tocó con un juzgado, me acuerdo, el juzgado de la doctora Mercedes Sosa. Yo hablé personalmente con ella
Y ella me dice, pásame por favor con la oficial a cargo. Tuve que pasarle el teléfono con la jueza para que le tomen la denuncia a la víctima. Es una locura porque no podemos estar llamando todo el tiempo al juzgado Pero para que nos además, tomen. esos son casos muy particulares de personas que consultaban primero con un abogado, que el abogado las acompaña, pero Imagínate la que no tiene, Claro, o sea, la que no- la La persona doctora que porque sale- tiene acceso y porque sabe qué hacer, pero imagínate una persona que no tiene ese tipo de información, que sabe qué es lo que puede hacer. Le tienen 3 horas en una comisaría y después se va a la casa. No, me sorprende estos casos, por eso está bueno. O sea, esto es práctico, o sea, porque una cosa es lo que decimos, lo que creemos, lo que está escrito, cómo debe ser, y otra cosa es lo que te pasa realmente, y esto tiene que ver con la consigna. O sea, ¿qué pasa para que los casos no bajen, para que la víctima encuentre tantos obstáculos a la hora de poder empezar a salir de esa situación? Bueno, la jueza le tuvo que decir al oficial a cargo, tomen la denuncia. Sí. No sé lo que hablaron en privado No, porque bueno, le pero- pasé el teléfono y se fue al fondo a hablar, pero cuando volvió me dijo, sí, le vamos a tomar la denuncia. Pero no era para que hable con la jueza, no te dijo por los dos. No me dijo nada. No porque se enojó. No, bueno, pero, o sea, no, pero es No, una no, pero barbaridad, o sea, ahí- más allá de pero lo... es una cuestión que es superada por lo que significa el sentido común. O sea, no podés tener el número de la jueza para que vos te hagas lo tomen que una corresponde. denuncia. O sea, sí. Una locura. Fabián, Bueno, sí. hay otra cosa que también en relación a lo que está hablando de lo que le pasó. Siempre todas las comisarías tienen que tener alguien, o sea, hay alguien especializado en materia de género que muchas veces vemos en la práctica que no se da. O sea, deberían tener, hay una exigencia. Sí, todas Ajá. las comisarías deben tener alguien especializado en materia de género que es la que le debe tomar la denuncia. ¿Y qué pasa? En la práctica no se da esto. Pero, de que ven a los policías, o sea, ven a la institución policial, no vamos a hablar de los policías, la institución policial, preocupados por formar a efectivos que estén capacitados para atender este tipo de casos. Y seguramente va a haber capacitaciones, pero nosotros en la práctica lo vemos como que no se da. O sea, no hay alguien que vaya directamente y le digan, sí, te vamos a tomar la denuncia y... Está bueno eso, esto claro. porque acá es otra arista. Viste que esto que sirva dentro de lo terrible que es, ¿no? El drama personal, que sirva la gran exposición que va a tener el caso de violencia de Fabiola Yáñez por la entidad de la persona, para visibilizar y para, ¿por qué no dudar de todo lo que creemos que es de una determinada forma? Por ejemplo, dice Fabián, hay capacitaciones, hay más, hay leyes que te dicen la ley, creo que es la ley Micaela, la sí. vinculada a violencia de género. O sea, que haya una ley y que haya capacitaciones en las cuales obligan a ir a los agentes públicos, ¿significa que esto se traduce en una mejor gestión o una aplicación? Yo creo que en gran parte no. Yo creo que todo ese tema de las capacitaciones, en algunos casos habrá una persona, es como lo que hablábamos recién con Emilio, si la persona no está interesada, reconociendo su falencia, entendiendo que hay algo que tiene que cambiar, por ejemplo, un funcionario policial, si no está, digamos, y por ahí uno va al último eslabón, creo que solo sirve para llenar papeles, burocracia y decir hicimos y cumplimos y avanzamos y capacitamos a estos 60.000 millones de personas en violencia de género, y así como te entra por un oído, te sale por Sí, el otro. no es ni siquiera una cuestión de si es hombre o mujer. Ella estaba contando la historia De una oficial mujer. un No oficial tiene nada que mujer ver con eso. De mujeres. Sí, hombres. no, y otra cosa también que hay que dejar claro que no solamente uno tiene, o la persona que sufre de violencia, no solamente tiene que ir a la comisaría, sino que también están los juzgados de familia, que precisamente ellos pueden tomar también la denuncia, e incluso si es un fin de semana también hay juzgados de familia de turno que también pueden ir a acudir y les ¿Dónde deben están tomar. acá Corrientes? Porque la mayoría de la gente conoce la La- comisaría, no los juzgados. Los juzgados de familia generalmente está acá en el edificio 9 de Julio y San Juan, en el tercer piso que está el juzgado de familia 1. Pero yo te Y- pongo un ejemplo. Yo, fin de semana, me agarro un domingo a la noche que mi pareja me dio una golpiza. Me quiero ir al juzgado. Que llamo un Uber, digo, Bueno, llame 9 de julio y cosas, y que toco el siem- timbre, hay un guardia. Sí, ¿Cómo es? en el edificio de Sí. 9 de Julio y San Juan hay siempre personal de guardia que generalmente hay un policía también que puede atender y puede redireccionar al juzgado de familia de turno. Ajá. Incluso también en las páginas del Poder Judicial existe una nómina de teléfono donde se puede llamar y preguntar cuál es el juzgado de turno. Bien. Y que ellos, digamos, le pueden tomar.
Una vez que, a ver, imaginemos que se hizo la denuncia, ¿no? Que Carla habló con la jueza y la oficial le tomó la denuncia entre un caso. A ver, ¿las violencias más comunes son las físicas las que llegan a denuncia o no necesariamente? No necesariamente, porque también hay hostigamiento. Bueno, en este caso se trataba de un caso de hostigamiento de una persona que perseguía a mi cliente por todas partes. La perseguía hasta la casa, la perseguía al trabajo. Todo el tiempo se creaba cuentas falsas para escribirle por Facebook, Instagram. Eso es una forma de violencia, también la estaba hostigando, más allá de que no la tocó físicamente, no tenía golpes. Pero igual se tiene que tomar una medida, porque es hostigar a una persona, acosarla. Es un delito. Y bueno, en ese caso fuimos a 2 comisarías, me acuerdo, y la gente, bueno, la policía en realidad dice, tenés golpes, algo, no te puedo tomar la denuncia. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué vamos a esperar? Que la golpeen, que, no sé, la arrinconen en alguna parte de la calle cuando nadie la vea y le haga algo, y ahí recién actúen cuando ya no está. Por eso tiene una función preventiva esto, y tienen la obligación como funcionarios públicos de hacerse cargo de esto y de tomar las medidas adecuadas. Bueno, a ver. Perdón, ¿y qué término? Bueno, eso quería. A ver, no sé el caso, si Carla lo quiere contar, pero ¿cómo es el. A ver, se logró hacer la denuncia en un caso, ponerle como este, que no hay, digamos, golpes. ¿Cómo sigue? ¿Cómo es la parte de adentro en un juzgado cuando empieza a pasar esto? Sí, bueno, hay que diferenciar ahí si se canalizó por medio de la policía, o sea, la policía comunica al fiscal y el fiscal puede o no, también, o sea, en realidad debe el fiscal comunicar al juzgado de familia, quien está de turno, para que tome las medidas. Sin embargo, cuando ingrese esa denuncia, el fiscal también puede tomar medidas precautorias para que cese esos actos de violencia, que no precisamente, vamos a aclarar también y a desmitigar también de lo que es una persona no solamente puede sufrir violencia física, sino que también existen otros tipos de violencia que, por ejemplo, en el caso de hostigamiento también es un tipo de violencia psicológica, también hay violencia económica, hay violencia institucional, o sea, hay muchos tipos de violencia de los cuales una persona puede sufrir y sin embargo por ahí no se da cuenta o solamente lo tiene en cuenta que me pegó, digamos, o sea, o el verbal también, que como la que pasó ahora el caso que está todo ahora en boga. O sea, hay distintos tipos de violencia y en este caso inmediatamente y por el Código Procesal nuevo de familia que tenemos, la justicia tiene que accionar dentro de las 24 horas, tiene que ordenar las medidas precautorias, de los cuales de las medidas puede ser la prohibición de acercamiento, lo que le dicen la perimetral. También puede hacer cesar esos actos de hostigamiento, así a través de redes sociales o a través de acoso. O sea, hay muchas medidas que en ese momento se deben tomar dentro de las 24 horas. Primero te pregunto, ¿esto no tiene nada que ver con la justicia penal? ¿Es la justicia de familia la que interviene? Sí, hay que diferenciar ahí 2 cosas. Tenemos lo que es la justicia penal en lo que respecta a tipos de delitos, por ejemplo, lesiones. Pero si hay lesión o no, también, o sea, la justicia de familia es la que se tiene que encargar de esos tipos de violencia. O sea, pueden haber delitos o no, pero igual el juzgado de familia tiene que intervenir en esos casos de violencia. Decías que cese el hostigamiento, porque acá es otra cuestión. Yo decía, bueno, le hacen una perimetral, pero una persona que está dispuesta a todo, básicamente, y muchos de los casos que terminaron en femicidio cuando había denuncia era también con personas que tenían perimetral. ¿Cuán efectiva o qué es la perimetral? Un papel que le dice a la otra persona no se tiene que acercar, ¿sirve realmente? Bueno, en eso también, o sea, por la experiencia que yo tuve ahí en el juzgado, cuando hay una medida de restricción, o sea, una prohibición de acercamiento, lo que tiene que tener en cuenta por ahí generalmente es se toma cierta distancia de donde está o incluso también abarca las medidas de restricciones al componente de los integrantes de la familia, que generalmente es entre 200 y 300 metros no se puede acercar. Ahora, ¿qué tiene que hacer esa persona que tiene a favor esa medida precautoria? Es cuando sucede esos tipos de casos, o sea, el denunciado rompe esa medida, inmediatamente tiene que acudir a la fiscalía o a la policía para denunciar ese incumplimiento. Ahí si incumple con eso, hay un delito que es la desobediencia judicial,
que inmediatamente tienen que actuar y en ese caso pueden o detenerlo o intimarlo a que cese con esos actos de violencia sería. Siempre, Carla, cuando pasan estos casos, uno dice, la mujer, a ver, uno actúa a veces sobre la noticia cuando ya el hecho es consumado, un femicidio, una mujer muy golpeada, o un caso... La violencia física es la que generalmente trasciende más, ¿no? No digo que sea la más grave, la menor. Pero siempre la demanda es ¿por qué la justicia no hizo nada? ¿Por qué no puso preso al agresor ante la denuncia? ¿Es así? O sea, ¿lo pueden, ante una denuncia de violencia de género, puede determinar la prisión de una persona, un hombre? Y pasa mucho eso que decís, que la justicia actúa lento o que actúa cuando ya ocurrió el hecho en sí. Eso es muy normal, lamentablemente. Puede pasar que el juzgado a veces, al estar lleno de casos que son todos similares, que están colapsados de casos de violencia, de lo que sea, no pueda darle prioridad como se debe a todos los casos al mismo tiempo, simultáneamente. Y bueno, como consecuencia de eso pasan estas cosas. Y actúa ya cuando la persona está muerta, cuando está lesionada. Las preguntas, vean, ¿pero es una medida preventiva la prisión del agresor ante una denuncia o es algo muy excepcional? Pues, es muy excepcional. Claro, nosotros pedimos que lo metan preso, claro, pero no sé si eso está, sí, o sea, no, se puede o no se puede. Si es así. Eso es excepcional. O sea, dentro de las facultades que tiene el juez en el caso de recibir una denuncia de violencia, la prohibición de acercamiento, incluso también la exclusión del hogar. Porque puede ser que el violento esté dentro del hogar y se lo excluya. Se lo excluye del hogar, pero también existe otro tipo de medidas precautorias. Por ejemplo, cuando la persona que sufre de violencia económica, también otro tipo de violencia, el juez también puede ordenar alimentos provisorios en caso de que tenga hijos o que la persona que sufre violencia no tiene los medios económicos para subsistir. O sea, hay un montón de medidas que permiten que esa situación o ese desequilibrio se recomponga. ¿Y quién controla eso, doctor? Porque restricción perimetral, todo es un papel que ¿cómo hacemos para controlar? Lo que generalmente se hace y es el procedimiento es una vez que se toma la denuncia, hay un equipo interdisciplinario que evalúa la situación. O sea, el equipo interdisciplinario le atiende un psicólogo, hay un asistente social que va a la casa, constata los actos, charla con los vecinos y después cuando se dictan esas medidas se le comunica al violento y posteriormente se le cita a la persona para saber cómo está, o sea, cómo surge la situación, si ya cesaron los actos violentos. O sea, eso es un procedimiento que también permite... ¿No hay recursos humanos para hacerlo todo? Claro. Los recursos... Estamos diciendo que ahí está plagado los sí. También, aparte de los organismos judiciales, existen también los organismos administrativos, como por ejemplo el Consejo Provincial de la Mujer, que es un organismo que lo ayuda a través del Estado para brindar tratamiento a las personas que sufren esos tipos de violencia. Y también tenemos asesoría legal también gratuita, el Centro Integral de Atención de Víctimas de Violencia de Género. Esos dos organismos existen acá en Corrientes que asisten a las personas. O sea, nada más que por ahí a veces la difusión no es tanto. En los juzgados de familia están los carteles donde indican los números de teléfono que cualquier persona que sufre estos tipos de violencia puede comunicarse y tienen la posibilidad de hacer un tratamiento gratuito. Bueno, ya estamos sobre la pausa, pero a Gustavo quería saber cómo terminó el caso de hostigamiento y yo antes de que preguntar, me decían, ¿únicamente es en el marco de relaciones de pareja o en el caso que es una hermana que denuncia a su hermano porque ejerce violencia contra la mamá y contra ella lo puede hacer? No, abarca todo también, porque en nuestro código también abarca lo que es la violencia familiar. Ajá. Así que enmarca todos esos tipos de relación. Incluso también puede ser a parejas, exparejas, exconvivientes, pueden ser empleadores.
sea, Y si yo no fuera, por ejemplo, en este caso de los hermanos, si la víctima fuera la mamá únicamente, ¿puede una persona y la mamá no lo quiere denunciar? ¿Puede una hija denunciar? Sí, puede hacerlo. O sea, no Sí, se solamente es sí, en primera persona. Incluso personal de personal sanitario, de sanidad, quiero decir, pueden hacer esos Es un tipos. médico a quien le llega una mujer. Sí, siempre que estén relacionados a su función, digamos, o sea, si él estaba atendiendo y ve que hay una persona que tiene un hematoma, que, o sea, estamos hablando de la violencia física, o incluso también puede ser una psicóloga, también puede ser un maestro también. Bueno, gracias, Fabián. ¿Cómo terminó el caso, Carla? Todavía sigue, porque fue este año, fue hace muy poco. ¿Pero dejó de hostigarla o...? Sí, por ahora sí, pero de todas formas es una persona que no está bien psicológicamente y que aparte de hostigarla, ella también incluso presenta un problema para sí mismo porque tiene como una especie de psicosis o algo así, y por eso está siendo ahora entrevistado por el Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial, pero el caso continúa. Gracias por venir ambos. Hasta buen fin de semana y hasta pronto. Muchas gracias, hasta la próxima entonces. ¿Tere? Sí, nos vamos a ir a la pausa. Es impresionante la cantidad de mensajes que entraron haciendo preguntas.